Hola, buenas tardes. Voy esperando que se sumen. Buenas tardes, Wilma. Hola, Lauri. Hola, Fer. Bueno, bienvenidos a la edición de Navidad de Porcelana Virtual. Gracias, Fer, por permitirme seguir mostrando el filete porteño, nuestro arte argentino. Gracias. Para esta clase pensé en preparar un matecito. Si ustedes me siguen en las redes o ven mi Instagram, es lo que más pinto, es lo que más... acá en Argentina nos gusta el mate, así que es una tradición. Por lo tanto, me la paso pintando mates. Y hola Maki, ¿cómo estás? Entonces, a mí me pasó en esto de proyectar la clase y ver qué es lo que les podría enseñar que les gustara. Me pasó que cuando yo ahora empecé a diseñar mates, me costaba mucho encontrarle la forma para hacer el diseño. Entonces, dentro del camino de buscar cómo hacer más sencilla la parte del diseño, encontré algunas técnicas, algunos tips que por ahí les puede servir cuando nosotros encaramos una pieza que no es en 2D, sino que es en 3D, que tiene volumen, que tiene varias caras, y bueno, tenemos que ver cómo desarrollarla y que la pieza tenga un sentido, ¿sí? Que no tengamos como partes descolgadas de diseño y que podamos, por ejemplo, ponerle bastante contenido, ¿sí? Qué sé yo, no sé, 2 o 3 imágenes o algo que represente a quién va a ir la pieza, y que todo tenga una conexión, ¿sí? Es importantísimo que la pieza cierre por todos lados. Entonces, bueno, mi idea de la clase de hoy, más allá de que voy a pintar el matecito y de que el desarrollo de la clase va a ser igual que siempre, era contarles cómo llego al diseño y cómo les puede, por ejemplo, mi método, ayudar o facilitarle en algún proceso. Así que bueno, las paso a la mesa y les empiezo a contar. Ya hay 9 conectadas, así que arrancamos. Así no porque si no se va a hacer eterna la clase. Las paso a la mesa. Bien. Bueno, este es el matecito que yo planifiqué para la clase de hoy. Espero que les guste. Lo que quería, bueno, era mostrarles cómo llegó este diseño y también hacer un poquito de filete para que sigamos viendo cómo podemos utilizar el filete para decorar todas nuestras piezas y que sea no solamente, o sea, parte importante de la pieza, sino también como ornamentación de lo que queramos utilizar, ¿sí? O el diseño que queramos aplicar. Bien, yo para hacer este mate, ¿sí? O para hacer todo en realidad los mates, paso por varias etapas. Tengo la etapa de diseño, vamos a ponerlo por acá, así lo ven. Tengo la etapa de diseño de la pieza, donde yo dibujo o por ahí calco alguna imagen, si tiene que ser muy específico lo que tenemos que hacer. Yo en este caso, por ejemplo, al ñomo de adelante, que está tomando mate, bien argentina, nuestra Navidad, al ñomo de adelante lo voy a dibujar y les voy a mostrar cómo lo podemos dibujar. Igualmente yo dejé el patrón, por la que quiera utilizar el patrón puede hacerlo con el patrón. Y el Papá Noel de atrás ya lo dejé calcadito para ir como más rápido. Pero lo que quería era que vieran cómo llego yo a la pieza dibujada. Bien. Vamos a correr esto para acá. Lo primero que tengo que plantearme es si tengo que agregar imágenes, cuántas van a ser. Obviamente que voy a tener la limitación del tamaño de la pieza, pero cuántas imágenes van a ser. Si tienen relación esas imágenes entre sí o no, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Yo para hacer los mates tenemos 2 opciones. O bien podemos hacer un diseño que comience en el frente y continúe hacia atrás, que sea como cuando lo vamos viendo como si fuera una película,
¿sí? O bien podemos utilizar el mate, que es como lo hice yo, en caras. Que eso nos va a facilitar un montón el diseño, porque ya teniendo en cuenta de que podemos partir en mate en 2 caras o en 3 caras, si lo queremos ver este espacio entre los 2 diseños como una cara más, ya nos facilita el tema de organizar las líneas, ¿sí? Las primeras líneas que voy a dibujar es, teniendo en cuenta el asa de mi mate, voy a buscar el borde contrario, ¿sí? Trazando como vendría a ser como una horizontal en lo que es el diámetro de mi mate. Después voy a buscar la vertical, a ver, ahí. Pero por el hecho de tener idea a dónde me cae la cara del mate, ¿sí? Si yo acá voy a tener, vamos a hacer un eje, a ver, si yo acá voy a tener el medio de mi mate, o de mi taza, porque también lo pueden hacer en una taza, vale lo mismo para cualquier pieza con volumen. Yo quiero entender bien dónde va a estar el eje vertical, ¿sí? Que me va a dividir mi frente en 2, para poder centrar bien el diseño, ¿sí? Acá también. Fíjense, este mate, al tener el asa ovalada y tiene una forma más extraña, no es una forma recta que podría tener una taza, ¿sí? Tipo mug, el diseño queda un poco desplazado, pero yo al calcar el diseño me basé en que cuando yo tenga el mate de frente, el Papá Noel se me vea en el medio, ¿sí? Después vamos acomodando un poquito el resto, pero yo lo que necesitaba es que el Papá Noel se viera en el medio. Otra cosa que voy a hacer una vez que tengo el diseño, bueno, acá voy a dibujar el gnomo, les voy a contar cómo lo hice, es muy sencillo, ese gnomito que está ahí. Para eso me traje un cerámico para mostrarle que partiendo de figuras geométricas, voy a tener la nariz en el medio, suponiendo que esta es la parte de arriba del mate y la base, la nariz en el medio. De acá, como si fuera una especie de triángulo, la barba. Y acá, como si fuera una especie de triángulo, lo que es el gorro. Fíjense, me puedo hacer un triangulito corrido ahí, como que el gorro está cayendo hacia un costado. 2 semicírculos para los piecitos. Una manito, la otra manito que es un semicírculo con un circulito al lado. Le saqué punta al lápiz y está saliendo. La otra manito que es un semicírculo con un circulito al lado que hace de pulgar. Y acá le podemos montar el matecito. Ahora lo vamos a hacer en el mate. Para que vean que no siempre tenemos que limitarnos a los diseños tan estructurados y podemos jugar un poco, que era la idea de la clase, de soltar quizás un poco más las estructuras hacia fin de año y poder divertirnos pintando porcelana, dibujando. Acá tengo la barba, ¿sí? Los piecitos, el gorrito. La manito, pero es un dibujito rápido, que no reviste mucho tiempo, y ya acá, no nos vamos a olvidar la otra manito, tengo el diseño. Bien, una vez que yo tengo el diseño del frente y el diseño de atrás, voy a aprovechar, que yo ya lo borré de tanto que lo moví a la pieza, pero voy a aprovechar los ejes que había marcado en mi pieza para acompañar mi diseño con 2 óvalos. ¿De qué me van a servir estos óvalos? Me van a servir para montar la ornamentación del fileteado porteño. Entonces, yo voy a tener mi primer marca, va a ser esta, que es un óvalo. Voy a ir hacia atrás, voy a correr un poquito acá para poder organizar el segundo óvalo. Este óvalo tiene la particularidad, vamos a bajarle un poquito el film, ahí está. Este óvalo tiene la particularidad que yo lo hice a Papá Noel trepado, entonces está como deformado, como que deformó la ornamentación porque está colgado.
parte de hacerlo un poco más divertido también. Así que yo lo voy a dibujar tipo óvalo, pero después lo vamos a acomodar para que se vea como que está haciendo fuerza el ornato ahí arriba. Bien, bueno, acá vamos a acomodar un poco. Voy a ver bien el asa. Sí, estaba media corrida acá. Bueno, para la división de los dos ornatos, yo trabajé una flor de 5 pétalos, que es muy sencilla. Les voy a mostrar cómo se arman las flores de 5 pétalos en el filete porteño. Se van a dar cuenta de que en esta estructura, no sé si la he mostrado para alguno de los vivos de la revista, pero en esta estructura nosotros podemos insertar cualquier flor. Yo parto de un círculo, hago una Y y después particiono las dos porciones de los laterales. Yo acá puedo montar cualquier flor y que los pétalos me queden prolijamente distribuidos y organizados, ¿sí? Yo en este caso lo que hice, en vez de hacer el pétalo redondo, lo hice en punta aprovechando la punta del pincel, nada más. Pero bueno, vamos a montar el círculo. ¿Sí? Con la Y voy a tratar de manchar lo menos posible con el lápiz para no hacer lío y lo voy a dejar ahí. Ya después voy a venir con el pincel a trabajarlo. El mate acá también tiene, vamos a, ahí, esos son llavecitas de fileteado porteño. Se utilizaban muchos en los camiones, en los micros, en los carros. Eran muy utilizadas para hacer los cortes de color. Cuando poníamos un color al lado de otro, lo dividíamos con llavecitas que iban jugando entre un color y el otro, haciendo contraste. Esa llavecita, para armarla, a ver, ahí está. Voy a marcar un punto, ¿sí? Otro punto. Importante que vaya en la línea, ¿sí? Que respete un tamaño. Voy a marcar 4 puntos. ¿Por qué? Porque acá voy a tener el rombo inicial que tengo pegadito a la flor. Ahí lo ven. Después viene acá. Viene, pasa para un costado, para el otro y termina en pico. Pasa para un costado, para el otro, termina en pico. ¿Sí? Ese va a ser nuestro diagrama para venir después con el pincel. Bueno, vamos a comenzar a pintar. Ya terminamos la etapa de diseño. Lo que yo les sugiero para pintar más cómodas, porque se puede hacer, es si ustedes calcan los diseños y los pintan a los dos diseños y los dejan secar, en el caso que trabajen con vehículo cerrado, ¿sí? Un medio cerrado que secante, como el que estoy trabajando yo, lo pueden dejar secar y después venir con el ornato para hacerlo más cómodo y que no se les vaya a correr la pintura. Si no, también pueden quemarlo el trabajo, hacer las imágenes, lo queman y después vienen con la ornamentación. Bueno, acá preparé la paletita, la vamos a dejar ahí para que vean lo que voy haciendo, porque generalmente yo voy tocando y voy mezclando los colores, así que para que estén viendo la paleta. Yo acá voy a poner un poquito de esencia de clavo de olor para que corra mejor el pincel. Los pinceles que yo utilizo para pintar son muy clásicos. Tengo pelo sintético, pelo de Marta, ¿sí? De ardilla, de los típicos de porcelana, pero uso mucho, por ejemplo, para el filete porteño, este liner de pelo sintético. Y mucho redondo en punta, ¿sí? Stiplers para ayudarme a esfumar la pintura. En este caso, un stipler bien chiquitito porque vamos a trabajar superficies muy chiquititas, pero nada muy específico. O sea, pinceles, los que tengan en casa les van a funcionar fabuloso. Bueno, voy a correr toda la parte de dibujo que tengo acá. Vamos a comenzar. Voy a tomar un pincel cualquiera.
Voy a humectarlo en la esencia de clavo, lo voy a descargar en la servilleta. Y de ahí voy a venir con la lista de materiales les puse que utilizo dos rojos, ¿sí? Uso un rojo más claro y un rojo más oscuro o más frío, ¿sí? Es un rojo que me ayuda a hacer la sombra. Que los rojos sean compatibles, que no se me vayan a quemar mal con el amarillo mezcla que tengo acá al lado, si se tocan, porque eso es importante, trabajar tranquilas o que sepamos que las mezclas que nosotros hacemos no se nos van a complicar en el horno. Entonces voy a comenzar con este tono del rojo bien suavecito y bien clarito. Yo le armé la nariz directamente, no busqué otro tono para la nariz, simplemente bien lavado. Me va a quedar más oscurito porque tiene bastante lápiz. El original lo dibujé solo a pincel. Con ese rojo claro yo ya le puedo hacer, que el mío es rojo flor, pero depende de la marca que tengan, va a variar el nombre. Ya podemos hacerle la nariz al ñomo. Voy a tomar otro pincel, tan solo para no estar lavándolos, poder trabajar más cómoda, también redondo. Voy a tomar el color gris. Con el color gris voy a empezar a marcar la barba. Esto lo voy a hacer bastante rápido porque lo que realmente me interesa es mostrarle cómo organizo yo la ornamentación que es el filete porteño, ¿no? Es como que el ñomo y el Papá Noel es la excusa perfecta para unos hornatitos de filete. Yo ahí lo que hice es con pequeñas pinceladas. Fíjense que lo voy esfumando con el mismo pincel, no con stipler. Ahí, le armé la barba. Después voy a tocar un poquito el negro y voy a venir de vuelta al gris. ¿Para qué? Para poder armarle un poquito de sombra acá debajo de la nariz y debajo del gorro. Vuelvo acá, un poquito de negro, un poquito de gris. No leo si si me están haciendo alguna pregunta. Cualquier cosa yo las puedo contestar después del vivo si tienen alguna duda. Con mucho gusto les respondo después del vivo. Bueno, ahí le vamos a hacer la sombra. Un poquito de sombra. Bien. Para el gorro. Para el gorro vamos a volver con el rojo, el claro, ¿sí? Le voy a hacer unas rayitas. Fíjense que las voy a montar directamente, sin dibujar mucho. Vamos a darle una por acá, vamos a venir una más arriba. Voy a tocar un poquito el clavo para que corra mejor. Bien, acá le vamos a hacer le podemos armar alguna guarda al gorro. Voy a tomar otro pincel para agregarle algún otro color. Voy a tomar, por ejemplo, el verde Navidad. Y voy a venir acá con mucho cuidado, pasando por el medio. Ahí.
Podemos volver al rojo. Y miren lo que voy a hacer. Vamos a como marcar para que este gorro no quede en las líneas volando, sino que acompañar. Voy a venir acá, le voy a hacer la punta caída, todo con el mismo rojo. Después voy a tomar el pincel del verde y voy a venir al azul. Por eso yo quería que estuvieran viendo la paleta. ¿Por qué? Porque mezclo bastante en la paleta, ¿sí? Con este azul más el verde voy a conseguir un verde más oscuro y voy a ir hacia los laterales, a donde quiero que tenga un poquito más de sombra, que ese verde me dé un poco más de sombra. Y lo mismo voy a hacer con el rojo. Voy a venir al rojo más oscuro. Les cuento que acá en Mendoza hace muchísimo calor, entonces la paleta se seca ahí nomás. Ya estoy tocando el rojo, que lo preparé hace un ratito y se está secando. Mucho, mucho calor. Voy a venir y voy a hacer lo mismo. Con el rojo. Fíjense cómo empieza a tomar volumen, ¿sí? Puedo trabajar esta parte de acá con ese rojo oscurito. Voy a volver. Esto yo les cuento que no estoy mirando el original, o sea que estamos creando otro ñomo. Voy a volver, voy a venir con el amarillo. Vamos a ponerlo en el medio. Esto, como ustedes se sientan cómodas, pueden hacer quemas para no manchar los colores. Yo estoy acostumbrada a pintar todo de una para simplificar, pero tranquilamente se puede quemar y volver. Acá donde tiene el plumerito, yo tomé el plumerito o el pomponcito, tomé un gomín y con lo que me había quedado de pintura en la puntita, le armé el pomponcito. Y después le sumé un poquito de verde. Lo tengo con el verde oscuro, ahí está. Le sumé apenas un poquito de verde. Le vuelvo a levantar las luces. Y ahí estamos con el gorro. Bueno, ahora vamos con los zapatitos. Fíjense que todo trabajándolo desde las figuras geométricas. Por ejemplo, acá tengo un semicírculo. Podemos conseguir cualquier dibujo, ¿sí? Siempre lo importante acá es ir tomando referencias. Por ejemplo, los zapatitos, yo sé que entran hasta la mitad de la barba y tienen más o menos el tamaño de la nariz de separación. Entonces yo, viendo eso, vamos buscando las referencias. Ahora voy a venir con el amarillo, vengo y toco el marrón directamente. Al piso, para generarle un poquito de sombra en el zapatito abajo. Esto está muy sencillito. Decorarlo al ñomo, podemos decorarlo un montón. No quiere decir que no le puedan hacer, por ejemplo, cordones en los zapatitos, que no pueda tener algún accesorio distinto en la otra mano. Ahí está. Ahora voy a armarle los guantecitos.
También voy con el verde. Si los guantes eran verdes, vengo acá. Voy a... Uy, se me fue el pincel. Es un pincel muy cortito este, entonces cuando lo aprieto un poquito ya se... Armo el guantecito, el mitón. Voy a pasarle un poquito de stapler. Para acomodar la pintura. Vamos a hacer un corazoncito al mitón. Y voy a ir con el rojo a volver a armarle el bracito. Ahí está. Vamos con el otro mitón, que es el que tiene el mate. También es un semicírculo. Donde apoya el mate y una bolita a continuación que sería el dedo pulgar. Estamos. Vamos a tomar el que había usado para el amarillo y el marrón. Voy a venir al ocre. Les cuento que mis paletas quedan multicolores cuando termino de pintar. Me aseguro que todas las mezclas se puedan hacer, pero quedan multicolores porque toco en diferentes partes de la paleta para ir buscando nuevos colores y bueno, lo que más se adapta a lo que estoy pintando. Y vamos a armarle el matecito. Vamos a ponerle un poquito de sombra abajo del matecito. Voy a venir con un stapler más chiquitito para suavizarlo. Y con negro, a ver si ya había usado algún pincel para el negro, creo que no, que fue el mismo del marrón. A ver este que tono tengo, marrón. Le vamos a hacer la bombillita. Un poquito de marrón, un poquito de negro. La bombillita del mate. Bueno. Y ahora vamos a poner un poquito más de sombra. Acá es como les digo, es jugar la imaginación. Lo lindo que tienen estos diseños es al no estar atados por ahí a algo calcado, nos ayuda a explorar la creatividad y ver qué le podemos agregar, ¿sí? Bueno, ahí vamos con el duendecito. Acá el Papá Noel yo lo había protegido con film. Si ustedes calcan los dos diseños, les aconsejo que lo protejan con film, porque por lo menos yo toqueteo toda la pieza y termino borrando todo. Así que está bueno siempre la protección con el film. Voy a girar el matecito. Voy a comenzar con el rojo claro o el rojo flor. Lo voy a correr un poquito. Estoy viendo que quedó por ahí calcado muy hacia allá, así que lo vamos a correr un poquito. Voy a colocar el rojo flor. En la parte de lo que es el cuerpo. Vamos a traerlo más para acá. Miren cómo se seca el pigmento. Es terrible. Mi querida Mendoza con su clima árido. Ahí vamos. Cerramos. Es muy sencillo, es una forma hiper sencilla porque no tenemos que dibujar mucho. Yo lo calqué en realidad para ir más rápido, pero podríamos haberlo hecho a pincel también. Suavizo un poquito. Yo decidí hacerle las luces con el gomín así bien
bien furiosas, pueden hacerlas más suaves. Eso depende de lo que les guste o cómo les guste trabajar. Ahora, una vez que tengo yo ahí, por ejemplo, el diseño con el color más estabilizado, voy a ir al rojo más oscuro, o en el caso mío el Pompadour. Voy a agregarle un poquito de sombra en donde da el gorro. ¿Sí? Ahí, como para poner un poco más de volumen. Vuelvo a suavizar. Voy a arreglar un poco con el gomín acá, que se fue. Y acá las manitos. Las manitos vamos a hacer, voy a limpiar el pincel un poco en la servilleta nomás. Y vamos a hacerlas igual que la nariz, nada más que le voy a agregar una puntita de ocre. Para que no vaya tan rojo el tono. Armo los deditos. Acá le vamos a agregar un poquito más de manga. Le vamos a hacer la manga blanca. Me parece que la tenía así en sí, la tenía así en el diseño. Acá. La manga blanca y la podemos texturar un poquitito para que no quede simplemente así. La manito le vamos a hacer unas luces con el stipler finito, el más chiquitito que tengan. Le damos un poquito de luces en las manos. Que se vean que esas manos están agarradas. Y ahora vamos de vuelta con el rojo. Acá voy a usar el rojo flor en su totalidad. ¿Por qué? Porque como el gorro está por delante de todo lo demás que yo hice, entonces va a estar con más claridad. Si quiero que me dé la impresión de que está por encima de todo lo que ya dibujé. Acá después lo vamos a trabajar. Me voy a dejar un poquito de pintura para que me ayude a desparramar y armar el pompón. Necesito que tenga más claridad para que se vea que está por delante del resto. Entonces, solo con el rojo claro armamos el gorrito. Acá, igual que el otro pompón, y ahí le podemos hacer la parte del gorro sin llegar al final. Y también lo texturo un poquito. Bien, bueno, vamos con las botitas. Voy a tocar un poco del ocre para armar las botitas. Acá las tengo, sí. Entonces, botita acá. Fíjense que uso el stipler, pero será que yo ya me he acostumbrado así. Trato de acomodar todo con el pincel, que sea más relajado el diseño. También está bueno eso, que se vea la impronta, la pincelada. Por lo menos a mí me gusta mucho que se vea la mano del artista. Vamos con un poquito de marrón, nos va a ayudar a darle un poco de volumen.
Y ahora vengo con el stapler, vamos a suavizar un poquitito. Y así pasamos al filete porteño. Siempre lo cuento, pero por ahí hay alguien que recién se está sumando a los vivos de porcelana virtual. Entonces les cuento que el filete porteño es un arte que nació en Argentina de la mano de los inmigrantes a fines del siglo XIX. Es un arte popular argentino, ¿sí? Que nació de la mano de los letristas y pintores franceses e italianos que llegaban buscando, bueno, un mejor pasar en la Argentina en esa época y tratando de desempeñar el oficio que ellos traían de su tierra. Entonces, el filete porteño nace de la mezcla de todas esas culturas, al mismo tiempo que nace el tango en el baile y al mismo tiempo que nace en el teatro el sainete. Fueron las tres expresiones argentinas que nacieron al mismo tiempo. Vamos a ir con la florcita, vamos a ir con los ornatos y después pasamos a la florcita. Para los ornatos, bueno, ya tengo mis dos diseños, aunque parece que ese está ahí en el aire, pero tengo mis dos diseños. Para trabajar sobre el óvalo, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan de vivos anteriores, vamos a volver a nuestro papel y lápiz, vendría a ser de porcelana. En los bocetos anteriores yo siempre les mostré que la hoja de acanto tenía un comienzo, ¿sí? Una espalda y una voluta. Acá vienen montaditas todas las hojitas que nosotros vemos o que ven que yo hago permanentemente enamorada del filete. Entonces, ¿cómo hacemos para organizar esto dentro de nuestro diseño y que acompañe lo que estamos haciendo? Nuestro óvalo lo vamos a cortar a la mitad. Voy a tratar de trabajar teniendo en cuenta esta parte del mate, ¿sí? Entonces voy a cortar mi óvalo a la mitad, que me corresponda con esta mitad. Voy a seguir para atrás, que me corresponda con esta mitad. Y vengo acá, acá. Y acá corroboro que realmente los dos lleguen más o menos al mismo lugar, ¿sí? Verán que todo muy a ojo. Ahí. Que queden los dos en la... ¿Por qué? Porque si yo veo el mate así, tengo que ver las dos hojitas que terminan en el mismo lugar. Si yo lo veo así, tengo que ver que mis dos hojitas terminan en el mismo lugar igual, así. O sea, en cada cara que yo dibujo del mate, tengo que tener... la visión de que está todo equilibrado, o más o menos equilibrado, ¿sí? Que llegan las cosas hasta donde tienen que llegar, que cierran como tienen que cerrar. Bueno, eso es importante. Filete porteño en cuanto a su estructura, tiene que estar todo cerradito, la composición. Es como una composición óptima, ¿sí? Después encontramos composiciones abiertas. Esta que yo puse para cuando iniciamos el vivo, está pintada en madera, pero si se fijan, está toda completa, ¿sí? Es un aro que acompaña a algo que yo quiero expresar acá adentro. Pero acompaña todo, ¿sí? Cierra. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a venir ahí. Vamos a marcar los medios. ¿Por qué? Voy a tomar el pincel liner y voy a cargarlo con el ocre. Le puedo poner una puntita del marrón para que oscurezca un poco, porque yo tengo un ocre, este es un ocre 21, pero es bastante amarillo, bastante claro, y por ahí queda más tirando al amarillo que al marroncito. Entonces lo toco por ahí con un poquito del Rich Brown, ahí corrí la paleta, disculpen, un poco del Rich Brown para oscurecerlo. Bueno, ¿se acuerdan cómo dibujé la hojita? No me entra la hojita con la paleta, así que voy a empezar acá desde la punta de mi hojita y acompañando mi óvalo voy a llegar
hasta el medio. Yo ahora en un ratito me fijo a ver si hay alguna pregunta y la respondo. Voy a acompañar hasta el medio. Acá voy a encontrar mi voluta. De paso, esta voluta nos va a servir para que nuestro ñomo esté apoyadito, que no esté volando en el aire. Entonces, ahí tenemos bolita para cerrar la voluta. Vuelvo a cargar el pincel. Apoyo, fíjense que lo uso mucho yo, por ahí lo hago automáticamente y no se los cuento, pero pueden apoyar el dedo meñique. Esto sirve para tener mejor precisión con el pincel. Yo lo utilizo muchísimo, tanto con el filete tradicional como en la porcelana. Vengo acá tengo la punta de mi hojita. Voy a agregarle otra hojita ahí y voy a agregarle una hojita más. ¿Sí? Ahí tendríamos como la primer parte del ornato. Vamos acá, voy a agregarle una hojita un poquito más grande. Esta hojita estaría de frente, ¿sí? Esta yo la estoy viendo de perfil, esta la estoy viendo de frente. Es como bastante complejo el filete porteño para explicarlo rápidamente en una hora, pero trato de llevarles lo que más puedo, así lo van de a poquito comprendiendo y adaptando. Ahí vamos. Y la otra hojita. Ya con lo que hicimos tenemos un montón. ¿Por qué? Porque ya tenemos la primera base de nuestro ñomo. Acá, por ejemplo, lo vamos a acomodar. Yo siempre, como dibujo mucho a pincel suelto, por ejemplo, acá me quedó cortado, me quedó raro. Voy a levantarlo más acá. Fíjense, voy a correr la bolita para acá. Y de ahí voy a venir con el gomín. Voy a corregir un poquito. Está muy fresca la pintura. Ahí está. Le estoy poniendo bastante clavo para que no se seque rápido y eso me juega en contra. Vamos a dejarla ahí un toquecito. Voy a estabilizarla un poco para que no me quede mucho relieve ni ninguna zona mucho más cargada que la otra, que eso puede traer problemas en el horno. Entonces siempre trato, más allá de que me gusta que se note la pincelada, que la pintura quede nivelada. Entonces, fíjense que me lo llevé, acá tengo el medio que había marcado de referencia, me lo llevé muy allá. Bueno, ahora lo vamos a traer un poquito. Bueno, este trabajito así, si uno no tiene calcado el diseño, siempre sucede. Que vamos acomodando el diseño hasta que conseguimos, por ejemplo, acá me quedó la bolita muy pegada. Entonces lo que yo voy a hacer es entrar con el gomín hacia adentro y eliminarle eso. Bien. Vamos con el otro lado para ir viendo cómo se va equiparando. Tengo la marca, apoyo mi dedo, respeto el óvalo y voy hacia el otro lado. Fíjense, vamos a hacer algo. Me dio justo el pie para hacerlo, a lo que dejamos los ornatos un poco separados. Vamos a hacerle una bolita en el medio. Ahí está, segundo ornato, lo miro, yo lo tengo medio de costado, por ahí puede ser que haya alguna diferencia. Pero bien, me voy a guiar también por la hojita que hice de este lado, para que no me quede una hoja más alta que la otra. Por ejemplo, acá tiene un brotecito, acá tiene otro brotecito, vuelvo a tomar.
Esta, lo que no tengo la manito, puedo hacerla un poquito más pronunciada a la hoja que está de frente. Y esta que acompaña. Ahí está. Voy a venir con el stapler para acomodar un poco ahí y vamos a darle un poco de luz a la hojita. Puedo ayudarme con el stapler suavemente, barriendo, trayendo hasta acá con mucho cuidado, sin llegar al final, y armarle una lucecita para que se vea que la hoja se está volviendo. Ahora les muestro cuando le agregue la luz, se van a dar cuenta de lo que estoy armando. Hay veces que cuando nosotros vamos con el stapler también se empareja la pincelada. Entonces es como que ayuda. Ahora voy a cambiar el stapler por uno más chiquitito. Vamos a hacerle un brillito ahí, otro brillito acá. Y con el gomín, voy a agarrar un gomín bien finito. Voy a hacerle, los bordecitos están muy frescos todavía, casi como que no me deja armarle las luces. Tendría que esperar a que seque un poquitito. El bordecito de la hoja. ¿Cómo vamos a completar? Uy, lo toqué ahí. Sí, esto yo les cuento, yo pinté los diseños, lo dejé secar un ratito y después agarré los ornatos para asegurarme de poder apoyar bien las manos y no tener complicaciones. Pero bueno, ahora lo vamos a hacer todo de una, así que puede fallar. Voy a tomar en color verde y les voy a armar las bolitas. Fíjense, vamos a hacer una acá, que junte los dos. Y le vamos a replicar, que lo tiene en el original, en el mate que pinté para la fotito. Le vamos a replicar una acá más grandecita. Ahí. Vuelvo con el stapler. Esto tenía, ahí está. Tenía un poquito del rojo. Le podemos sacar una lucecita a esa bolita. Tenga un brillo. Ahí está. Y lo vamos a cerrar con una banda. Las bandas son lo que acompañan la composición. Nosotros tenemos ornatos. A ver, les voy a contar. Tenemos los ornatos y tenemos las bandas. Las bandas es esto que cierra la composición que acompaña el ornato. Entonces yo, para no cargar con tanto, podría haber hecho un ornato hacia abajo, pero para no cargar con tanto ornato, directamente lo cerré con una banda. Entonces va a venir acá, acompañando el círculo. Llega, y cuando llega al ornato, vamos a hacer llegar el ornato, se apoya. Es como que se cierra apoyándose. Entonces, va a salir para el otro lado, acá mirando siempre el otro lado del óvalo. Fíjense qué rápido que salió de ese lado, ¿no? Como que me cuesta menos.
Hay un lado que siempre cuesta menos. Entonces llega hasta acá y apoya. Ahí vamos. Bueno, no sé cómo ando con la hora, Fer. Vos me dirás. Voy a verla. Uy, qué cantidad de comentarios. No he contestado. Si hay alguna pregunta, disculpen, las contesto al final. Así que cuéntenme. Fer, decime, no sé cómo ando con la hora. No quiero complicar. Para este lado va a ser lo mismo. Volvemos con el ornato hasta acá. Fíjense que acá ya me mandé y no lo dibujé al centro como para tener una referencia. Ahí va. Así no andamos haciendo lío de entrada. Yo acá, a ver, no, estaba pensando si lo modificaba. Ya mi mente empieza a crear y ya me dan ganas de hacerle otro ornato distinto. Ahí voy. Vamos a conservarlo como está, así la que quiera hacer el proyecto lo tiene pintado tal cual sale en el patrón y no hacemos lío. Acá voy a ver, porque por ejemplo yo pasé el óvalo más allá y quiero ver qué tal, no, se ve bien, ¿ven? Yo siempre vengo y corroboro de este lado, no vaya a tocar, ahí, corroboro de este lado, veo cómo está quedando, cómo se relaciona con la otra parte. Y ahí veo si voy bien o tengo que volver a trabajarlo. Acá yo le hice la hoja alta porque en esta parte del ornato le sumé la bolsita de regalos a Papá Noel. En acá cierro. Ahí. Vamos a... Ay, Ana, Gloria, hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo. Me alegro que les guste. Siempre trato más allá de que pintemos nuestro arte argentino, de traerle temas que les interesen y que les ayudan a resolver trabajos. Ahí. Acá me quedó más gruesito, pero no importa, porque como va la bolsita apoyada ahí, lo voy a utilizar. A ese ocre que se pasó, lo voy a utilizar, así que no me preocupo. Vuelvo con el pincel. Del otro lado. Vengo acá. Ahí. Y cierro el ornato primero, ¿sí? Hago la espalda del ornato y lo cierro. Ahí me fijo que me queden, así como controlo los diferentes ornatos, controlo los cierres, que se vean bonitos, que me queden parejos. Vengo acá y miro, como miraba del otro lado, ven, miren, ahí llega uno y acá tengo el otro. Danger. Vamos, en vez de correr todo esto que dibujamos, lo que vamos a hacer es vamos a subir un poquito ese. Miren, lo voy a traer más acá arriba. Un poquito nada más. Como para que no me quede tan desfasado, le muevo la colita del ornato un poquito hacia arriba. Y de acá apoyo el pincel, aprieto y entro al ornato para cerrarle la puntita. Ahora me fijo y vengo acá, ¿sí? Quizás donde me fui es acá, en ese. Y en referencia a ese me fui en el otro.
¿Por qué? Porque tiene esta parte más alta y esta parte más baja el mate también. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta. Vamos a bajar un poquito. Sí. Y vamos a bajar un poquito acá. No va a influir mucho. Y va a quedar todo más o menos acorde el diseño. Entonces vengo para acá. Retoco la puntita de mi ornato. ¿Ven? Y ahí va teniendo un poquito más de... Y acá, ahí está. ¿Ven? Queda ahí. Vamos a hacer de cuenta que no veo nada. No, mentira. Vamos a acomodarlo un poquito. Después voy a ver qué tal con el otro de al lado. No, todas estas cosas de resolver y de tener en cuenta estas cosas en cuanto al diseño, ven, ahí no se ve muy diferente. Ahí va quedando más cerca. A este lo vamos a bajar un poco. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Aunque lo hagamos a mano alzada, aunque sea un dibujo libre, hace al trabajo final que nos interese que se vea toda una totalidad y que quede bueno, ¿sí? Que tenga una referencia, que no quede un ornato más arriba que otro. Bien. Bueno, ahí estamos con los ornatitos. Ahora vamos acá. Fíjense, nosotros tenemos que lograr que Papá Noel se cuelgue de nuestra banda. Entonces, primero voy a hacer la banda haciendo fuerza acá. Como que entra, pasa, con cuidado, ahí, sale. Vamos a subir un poquito para que se note que está haciendo fuerza y cierra. Ya les cuento que cuando hago las tazas, pinto muchas tazas para infantiles. Amo pintarlas a mano alzada. Dibujar con plumín o con el pincel. Es como que tiene un, no sé, un encanto. Ahí vamos. Ahí quedó colgado. Bien. Ahora vamos acá. Este quedó mucho más abajo que el original. ¿Sí? Quedó como, me quedó más espacio acá. Pero la bolsita de regalos, miren, lo hice así. Fue así, curva contra curva. Muy sencillo. Relleno. Le armo la boca. Le puedo hacer la boca cayendo sobre mi ornato, que quedaría fabuloso, ya que se está como amoldando a lo que tengo acá abajo, ¿no? Está cayendo sobre mi ornato. Entonces lo relleno. Fíjense que bastante desprolijo lo estoy rellenando, ¿no? No hay problema porque ya voy a venir con el stapler y con sombras. Así que lo vamos a suavizar como para tener la pintura acomodada. Vengo acá. Le voy a hacer la boca a la bolsa, cayendo sobre los ornatitos. Puedo hacerle... Yo ahora no lo voy a armar porque si no va a ser eterno, vamos a llegar a la cena acá. Pero podemos hacerle regalos caídos del otro lado, sería buenísimo que quedan regalos caídos de ese lado, sería divino. Solo voy a agarrar y voy a cerrar la bolsa y hacerle el espacio donde está el cordón. El cordón que ata la bolsa y sí vamos a ponerle volumen, que eso sí es importante. Vamos a ir con el Rich contra el ornato, por eso les dije que no me preocupaba mucho que
que me había quedado un poquito más grande ahí. Vamos a engordarla la bolsa, que tenga mucho regalo. Le voy a dar en la base, suponiendo que mi luz viene de arriba, va a tener en la base, va a tener debajo del cordel y va a tener ahí donde está la boca. Una buena sombrita. ¿Ven? Vamos con el stapler. Voy a tomar un stapler más chiquito. Ese es como que bastante generoso y me va... Después al cordel le puedo poner un colorcito. Voy a girar un poquito la pieza. Y ahí tengo la bolsita. Entonces yo acá le podría armar algunos regalos saliendo y quizás otros cayendo de este lado. Quedaría súper divino que quedaran regalos caídos del otro lado. Y de paso equiparamos los pesos. Eso también es importante. Yo tengo el Papá Noel en el centro, que ya tiene un peso en la parte superior. Los ornatos que tienen una parte equilibrada en la parte de abajo. Y la bolsita me está haciendo peso de este lado y no tengo nada de este. Entonces acá unos regalos vendrían joya. Bien, ya vamos a ir después con las pequeñas hojitas. Vengo a la flor, las pequeñas hojitas que caen de los ornatos, que están en el trabajo original, que son esas que están ahí arriba. Ya las hacemos. Vengo con la flor. Voy a tomar el pincel con el que estuve trabajando, el rojo, punta redonda. ¿Qué me va a ayudar? Me va a ayudar el redondo en punta a armar la flor. Entonces, voy a ponerle un poquito más de clavo. Voy a tocar un poquito del rojo para que de una pincelada ya me quede la flor planteada. Entonces, voy punta de la flor, aprieto el pincel, levanto. Puedo acomodar un poco para hacerla un poquito más generosa. Vuelvo a tomar. Vieron que lo que yo había hecho, bueno, voy a la mitad. ¿Sí? A la mitad de lo que yo había marcado. ¿Ven? Voy a la mitad de la porción de arriba, a la mitad de la porción del costado. Uy, estoy viendo que borré una parte. Bueno, a la mitad de la porción del costado. Esta la vamos a corregir un poco. Ya está muy pintado este mate. Y lo toqué. Vamos de este lado. Voy de vuelta. Punta de pincel. Para un lado, para el otro. Puedo hacer unas pinceladitas en forma de coma. Esto vendríamos a armarlo como si fuera muy sencillita, una poinsettia, una estrella federal. Sería como algo figurativo que representa, me fui de cámara, perdón, que representa la flor de la Navidad. Ahí estamos. Y lo único que hice acá, como distinto, es hacerle unas lucecitas en el medio, porque ya va a tener la llave abajo que le vamos a hacer. Entonces, solamente le armé unas lucecitas con el gomín. Voy a ir con el pincel. Voy a seguir manteniendo este pincel de pelo corto. Si yo tuviera que elegir, elegiría uno de pelo más largo, ¿sí? Pero como ya lo tengo cargado con verde, voy a venir al verde. Y vamos a armar. Fíjense lo que yo había planteado, me quedó lejos. Entonces, voy a levantar esto. Voy a trazar un eje, donde dejé el lápiz, acá. Voy a volver a trazar el eje. Voy a marcar punto del rombo, final del rombo, donde se encuentran los dos y al final del trabajo. Entonces voy a marcar y vengo para un lado
para el otro. Tengo acá, voy a cambiar el pincel, así no hago lío. Estoy haciendo lío. Ahí. Porque ese pincel tan cortito me va a complicar. Cuando uno aprieta el pincel, se corre y se abre y no me sirve. Entonces, para eso sí necesitamos. Cuando hacemos llaves o cuando hacemos ornatos, está bueno tener un pincel liner o uno finito que nos ayude. Vengo acá, aprieto, entro, paso por acá y llego hasta la mitad de la última marca. Voy del otro lado, aprieto, entro y vuelvo a salir. Cierro y cierro. Ahí estamos. Esa sería la pequeña llavecita que acompaña nuestra flor. Y acá, que me fui y borré todo para los ornatos. Ahora le vamos a agregar las hojitas que acompañan. Estaba tratando de limpiar un poco esta zona que había tocado. Ahí. Bien, ya después con el verde acomodamos un poquito también la decoración. Y vamos de vuelta. Fíjense cómo hacemos los ornatitos y con esto cerramos el mate. Apoyado en la banda, voy a armar como si fuera una hojita que sale de la bolita acompañando esa banda. Voy a apoyar el pincel, hago presión y entro, hojita y entro. Y ahí quedó. A ver, vamos a hacer lío, ahí estamos. Acá quedó la banda sin terminar. Ahí va. Vengo acá. Fíjense, me separo de la banda. Hago presión y entro y me pego lo más que puedo a la banda. Y de ahí armo la hojita que acompaña. Ahí estamos. Bueno, en el mate original yo le hice un fondito amarillo acá y un pisito suavecito también, como para acompañar que no quedara en el vacío el ñomo. Y al Papá Noel toqué el mismo azul con un poquito de negro para oscurecerlo. Y con el stipler lo esfumé bien y con el gomín armé unas pequeñas estrellitas. O sea, no reviste de mucha complejidad. Estoy viendo que me olvidé el cinturón del Papá Noel. Lo dejé sin cinturón a Papá Noel. Pero bueno.